Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles que es 10 de agosto del año 2022. Voy saludando a quienes nos acompañan, uno esta vez, 3 en el estudio, 1 a distancia. El que está lejos esta vez es Agustín Iturralde, que habitualmente viene acá, lo tenemos frente a los micrófonos. ¿Cómo andás, Agustín? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? Buenos días para todos. Quiero aclarar que no tiene nada que ver la derrota nacional con mi ausencia en el estudio hoy, ¿eh? ¿No? Pero te costó reponerte, o no. Al menos racionalmente no tiene nada que ver. ¿Cuánta discusión? ¿A qué hora, en qué momento del partido debió haber entrado Suárez? ¿No? Esa es una. Bueno, Esa es una. dejémoslo, De varias. dejémoslo porque se supone que tenemos que charlar de otras cosas. Sigo. Gabriel Budiño, buen día. Buen día, Emiliano. Un placer estar por acá en el estudio. Juan Pedro Mir, ¿cómo te va? Buenos días. Y dejo para el final a la dama de la mesa, que además debuta hoy con nosotros, Desiree Pagliarini. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día a todos y a todas. Desiree es abogada, diputada suplente por el sector Ciudadanos, Partido Colorado. Nació en Venezuela. Correcto, sí, en Barquisimeto, una ciudad que añoro mucho. ¿Y cuánto hace que estás acá, en Uruguay? Hace 15 años 15, ya. porque tu familia es uruguaya. Mi padre es uruguayo y mi madre es venezolana. Una combinación interesante. Bueno, ya charlaremos más a fondo de eso, de esa peripecia. Bienvenida entonces, suerte. Bueno, muchas gracias. Vamos al primer tema. La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, se reunió ayer con el presidente del CODICEN, de la ANEP, Robert Silva, para plantearle su inquietud por la suspensión de 11.000 asignaciones familiares que son cobradas por padres que no están enviando a sus hijos a la escuela, el liceo o la UTU. Hablando en rueda de prensa, el profesor Silva aseguró que la cantidad de prestaciones suspendidas genera una nueva alarma. Particularmente nuestros jóvenes y nuestros adolescentes nos están dando cuenta de que hay una realidad que es multicausal, que tiene muchos factores, pero que también hay un sistema educativo en la educación media que muchas veces no colma las expectativas, como ellos mismos lo dicen en muchas evaluaciones e instancias donde se consulta su opinión. Robert Silva agregó que la ANEP ya puso en marcha una estrategia para identificar a los niños y adolescentes que no están concurriendo a los centros educativos y después reinsertarlos mediante clases de apoyo, tutorías y horas de acompañamiento. La escribana Argimón había solicitado el encuentro con Silva la semana pasada cuando el Ministerio de Desarrollo Social comunicó que iba a suspender 11.000 asignaciones familiares que son abonadas a través del BPS. En aquel momento la vicepresidenta aclaró que estaba de acuerdo con la medida que está prevista en ley, pero manifestó públicamente su preocupación por saber qué pasa con esos niños y qué pasa con las familias a quienes se les suspende el cobro de la prestación. En aquel momento, el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, fue enfático en remarcar que no iba a haber marcha atrás en la decisión. Prefiere adoptar una medida antipática, tomando acciones proactivas para que se regularice la situación cuanto antes y no dar una señal de que es lo mismo que los niños van o no van a los centros educativos, siguió diciendo. Bueno, empecemos con el maestro de la mesa, ya que estamos. Le toca. Juan Pedro, arrancas tú. Niños, levántense temprano y vayan a la escuela, por favor. Este es un tema que cada tanto aparece en la discusión, ¿no? Es más, es una ley vieja que recién empezó a aplicarse en el año 2013 en el gobierno de José Mujica. Y que desde entonces ha tenido en varias ocasiones debates, incluso dentro del gobierno, sobre hasta dónde llegar, ¿no? Sí, es una ley que corresponde, desde el punto de vista del debate educativo, corresponde a un paradigma viejo, ¿no? Que es el viejo paradigma de la deserción escolar, donde culpabiliza, donde pone la responsabilidad de la deserción escolar hasta el término. Esto ha sido estudiado ampliamente por ejemplo, Tabaré Fernández, por Nicolás Bentancur, de la Facultad de Ciencias Sociales. El término deserción escolar tiene hasta un término marcial, ¿no? Alguien deserta del ejército, alguien deserta, toma la decisión. Desde hace ya alrededor de 20 años hay ciertas miradas, que en particular yo acompaño, que el problema lo ponen en otro lado. ¿Lo ponen en el sistema educativo? Exactamente, y se habla de otros términos, que no es meramente un cambio de juego de palabras, sino de la desafiliación. Entonces tenemos decenas de miles de niños y jóvenes que están
fuera o excluidos de la asistencia regular al sistema educativo. Y eso, esta ley, que desde mi punto de vista es una ley infeliz, en el sentido que hace la doble culpabilización, culpabiliza a los sectores populares, a los sectores pobres, que ya son excluidos socialmente, y los vuelve a culpabilizar sacándole una prestación social. ¿Es una ley del primer gobierno del Frente Amplio? Sí, es una ley del primer es una ley una ley del primer gobierno del Frente Amplio, pero es una vieja práctica que se estaba instalada en Uruguay, que siempre se exigía, para tener la prestación de la asignación familiar, se exige la concurrencia a la escuela. Entonces yo creo que por este lado no va por este lado. Sí, me parece muy feliz, por otro lado, la afirmación del presidente de la ANEP, el profesor Silva, en el sentido de poner el énfasis en el sistema educativo como ser el agente expulsor de los jóvenes pobres, de los niños pobres, y particularmente el sistema educativo básico, que es donde vemos el problema básicamente en enseñanza media básica. Bueno, para arranque de la discusión no estuvo mal. Pateó el tablero, Juan Pedro. Perdón. Fuiste a contracorriente de muchos, seguramente de los que nos están escuchando. Desiré, ¿tú qué decís? Bueno, muy interesante escuchar lo que tenía para decir el profesor acá, porque... Maestro. Porque creo que se le está poniendo el foco en donde no es el problema. Lo que nos debería preocupar es ¿por qué pasa eso? O sea, el motivo de fondo de por qué los chiquilines no asisten o por qué se deserta, ¿no?, del sistema educativo. Yo creo que el tema de la contraprestación, muy debatida, como no, es solo una excusa que jurídicamente se le da al Estado para que el Estado pueda inmiscuirse y de alguna manera ir a preguntar, ir a tocar la puerta de estos chicos y estas chicas que no van a clase. Entonces, yo no lo veo mal en ese sentido. Quizá puede llegar a haber una doble penalización a la pobreza. No quito que no, es una perspectiva muy interesante porque se podría analizar hasta qué punto realmente el impacto de una contraprestación sirve y hasta qué punto no hace más daño. Pero yo sí veo bien que sea una excusa, que sea una forma en que el Estado pueda ir a avecinarse a ver qué es lo que está pasando. Y el problema más de fondo que a mí particularmente más me preocupa es que claramente no estamos llegando atractivamente y seductoramente a cierta población, y sobre todo es la de ciclo medio, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Y vamos a un tema de fondo mayor, y la tiro para patearla: transformación educativa. ¿No será una alerta más para decir es necesaria una transformación educativa ahora mismo? Entonces, la veo por ahí. ¿Algún dato de contexto? ¿Cuántos hogares reciben asignaciones familiares del Plan de Equidad? 203.000 hogares en situación de vulnerabilidad, o sea, termina este sistema abarcando a unas 830.000 personas, de ellas 370.000 menores de edad. ¿Y de cuánto dinero estamos hablando? Bueno, supongamos que estamos en el caso de un hogar con un menor en primaria y otro en educación media. En ese caso el monto es 4.197 pesos por mes. Esto es, a grandes rasgos, asignaciones familiares. Gabriel. A ver, Robert Silva dice, yo comparto lo que decía Juan Pedro profundamente. Lo que sí es que me preocupa, digamos, que pongamos el foco solo en estos 11.000 gurises, y que obviamente la deserción o la desafiliación es mucho mayor, ¿sí? Es de otro montón de gurises que nadie los va a seguir, ¿no? Y esta actitud tan reactiva preocupa, ¿no? Es decir, dada que vamos a cortar asignaciones familiares y que la vicepresidenta levanta cosas, vamos a salir a ver en qué están estos gurises. Y obviamente estas cosas son mucho más difíciles de resolver cuando vienen ex post, ¿no? Es decir, cuando ya ocurrió la desafiliación, cuando los jueces ya dejaron de ir, ¿no? Entonces, me preocupan esas dos vertientes, ¿no? Por un lado es qué hacemos en forma recurrente para prevenir este tipo de situaciones, para estar cerca de los gurises, y qué pasa con todo el resto que no cobra asignaciones familiares, que también se desafilia. Y ahí yo creo que hay un elemento que hay que sumar, es que los educadores, que los docentes, que las maestras, que los maestros, que los profesores, las profesoras, no son los responsables
es decir, no son los responsables últimos de gestionar todo este gran problema, porque a veces termina sobrecargándose al docente en temas que son más de asistentes sociales, de psicólogos, de psicólogas que tienen que dar ese seguimiento. Y hasta donde sé, digamos, porque estoy cerca de algunas cosas vinculadas a secundaria principalmente, ha habido una pérdida enorme de esos roles adentro de los liceos. Y venimos obviamente de una pandemia que quitó esa cultura de la concurrencia, que facilitó ese desapego con las instituciones y por lo tanto que iba a pasar este tipo de cosas, todos sabíamos. Obviamente las cifras parecen ser menores que de años anteriores, pero después hay que rascar cómo se llega a esos 11.000, ¿no? Es decir, qué otras desafiliaciones hubo que no llegaron al punto del castigo económico, digamos. Ajá. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Entendiste ese punto? Sí, esencialmente de acuerdo, por supuesto. Sí. Un dato más, agrego, ¿de qué edades estamos hablando en estos 11.000? El ministro Martín Lema resaltaba que no son necesariamente niños, o mejor dicho, la mayoría no son necesariamente niños, todo lo contrario. El 77% de los alumnos que están en esta situación tienen más de 13 años. O sea, corresponden al liceo, digamos, ¿no? 77% de ellos, de los que no están asistiendo, corresponden a liceo UTU. Agustín, contigo. Sí, a ver, creo que es bien interesante cómo se viene dando la discusión. Yo esencialmente creo que cualquier cosa que nos haga poner el foco en la deserción, en secundaria en particular, que es el grueso, está bueno esto que te dato que vos dabas, el grueso de esas asignaciones que se podrían suspender por menores que no concurran a centros educativos, son adolescentes. Que es donde tenemos un problema monstruoso, ¿no? Los niños, más o menos, la enorme mayoría de los niños van a la escuela y terminan la escuela, y en secundaria empezamos a perder, ya de los primeros años de secundaria, y a perder, y terminamos secundaria con niveles de egreso tristísimos, lamentables en cualquier comparación posible en este país. Y cuando decimos esto, decimos por debajo de la mayoría de nuestros vecinos, países vecinos más pobres que nosotros, logran que más adolescentes terminen secundaria. Entonces, poner el foco acá me parece siempre interesante. Y en principio, me parece que la medida es oportuna por el lado de, no tanto, yo no le veo mucho el potencial de que esta medida vaya a revincular a esos jóvenes, pero sí como para una señal, el otro 95%, ¿no? No nos perdamos ¿qué son las asignaciones familiares? Las asignaciones familiares no son, y que a veces la clase media y la clase media alta tiene una confusión de que se cree la plata que le damos, las asignaciones familiares las cobra entre un 25% de los hogares del Uruguay y casi un 30% de las personas que viven en de los uruguayos viven en esos hogares. O sea, es una política muy masiva, es la principal política de transferencia, con el cometido bueno de apoyar a los hogares con menores, ¿no? El 95% de esos hogares los menores van a la educación y no tengo ningún problema por este lado. Y desde ese punto de vista me parece que es una señal que es positiva. Creo que la señal de que no da igual, no solo tenemos que mirar lo que pasa con este 5%, sino con el otro 95% de hogares de este universo para decirlo de una forma muy gráfica, del 25% de los hogares más pobres del Uruguay que apoyamos con esta política. Me parece que es una cosa que está bien, me parece que es verdad que no es la solución, me parece muy pertinente lo que plantea Juan Pedro y dejo un dato para cerrar y un poco para apoyar el punto, a pesar de que no estoy de acuerdo con la conclusión de Juan Pedro. Creo que el peso de la carga de la prueba está en secundaria y en cómo el sistema educativo atrae. Y los datos, unos datos que publicó el Instituto Nacional de Estadística hace una semana sobre cómo es el desempleo según el nivel de educación que se completó, es muy gráfico al respecto. Básicamente, la gente que termina ciclo básico, que no lo termina, tiene el mismo nivel de desempleo, enfrenta el mismo nivel de desempleo. Y si terminan secundaria pero no completan terciaria, apenas bajan 1,5 puntos, 2 puntos su nivel de desempleo. ¿Qué estoy queriendo decir? Es que hasta cierto punto de vista, no terminar el liceo si no tenés una perspectiva cierta de que vas a poder terminar una educación terciaria, una carrera técnica, una carrera universitaria, lo que sea, un título, lo que sea terciario, tiene cierta racionalidad, porque implica una inversión que el mercado laboral no parece estar devolviendo claramente. Entonces, ahí tomo lo de Juan Pedro, creo que la carga acá está en por qué nuestro sistema educativo no le resulta atractivo a los jóvenes. En cierta medida estos números nos muestran que hay algunos argumentos
serios por los que los jóvenes tendrían cierta razón en pensarlo así. Y bueno, ir para lo que decía Cire, bueno, obviamente no me gusta terminar, pero siempre terminamos en la transformación educativa y la reforma educativa. Creo que hay muchas fichas puestas ahí, ¿no? Mira, complementando lo que decías, 2 mensajes de los oyentes. Jorge cuenta: yo trabajo en la ANEP en el subsistema de enseñanza media. Soy técnico no docente con trabajo directo en los centros. Puedo asegurar que la institución funciona de manera expulsiva. Expulsiva. En algún subsistema más que en otro, pero no se trabaja en la retención de los estudiantes, dice este oyente Jorge. Y lo complemento con lo que dice otra oyente, Sandra. El abandono en educación secundaria es multicausal. Pero nunca escucho que se considere que un joven que asiste genera gastos. Y a eso hay que sumarle que no reciben alimentación como en la escuela. La crisis económica actual es un agravante. Es un aspecto más a considerar este otro. El monto de las asignaciones no cubre esos gastos que genera el alumno yendo a clase. Miren qué fuerte está otra observación. Sí, y estamos teniendo estructuralmente también problemas que no son tan evidentes, pero que se han sostenido después de la interrupción de la pandemia, que es la falta de asistencia continua en educación inicial, donde tenemos porcentajes bajísimos de asistencia regular en 3 años, en 4 años y en 5 años. O sea, hay un problema que estamos teniendo, que yo pongo el problema en la institución escolar. Creo que la institución escolar en Uruguay no pensando en general, ¿no? Pensando desde inicial hasta bachillerato, no ha sabido ponerse en sintonía con las necesidades de estos jóvenes, de estos niños y de estas familias del siglo XXI. Entonces, aquel mandato de tenés que ir a la escuela sí o sí porque era una institución segura, reglamentada, una institución sagrada, como dicen algunos autores, hoy se ve problematizado. Entonces, la asistencia intermitente, las faltas permanentes, interrumpen el proceso escolar. Y Uruguay tiene un desafío ahí, en hacer atractivo realmente el lugar del centro educativo de jóvenes y niños, el extender el horario, el repensar el calendario escolar, el que no solamente lo que planteaba Agustín, que concuerdo totalmente, en la evaluación de qué beneficio tengo yo al terminar o no terminar el secundario es muy menor. Pero si vamos a la otra, por ejemplo, a la punta extrema de los quintiles más altos, menos del 80% de los sectores altos terminan secundaria superior. Entonces, el liceo no termina de ser ni siquiera universal en los sectores altos en Uruguay. Entonces, el problema pasa por, en parte, es multicausal, como planteaba el oyente, pasa por seguir concibiendo una institución educativa del siglo XIX para los desafíos del siglo XXI, con jóvenes y con niños y con dinámicas familiares del siglo XXI. Y también ser claro que desde las autoridades no puede ser lo mismo ir a la institución escolar que no ir. Pero para eso no solamente es un tema de leyes o es un tema de reglamentaciones, sino de capacidad simbólica. Hoy hay un pedagogo español fantástico, Gregorio Luri, que dice: nadie se arrepiente por haber estudiado. Cuando llega adulto, nadie se arrepiente por haber estudiado. Sin embargo, sí te arrepentís por no haber estudiado. Yo creo que ese mensaje de una sociedad más culta, de una sociedad preparada, de una sociedad donde el conocimiento valga la pena, de una sociedad republicana, se ve menguado. Y el efecto central, o mejor dicho, el síntoma o el dolor central se ve en estos casos de los niños expulsados del sistema educativo. Yo pensaba, escuchándote, por ejemplo, vos hablabas de la capacidad simbólica, ¿no? O sea, del mensaje simbólico que tiene que los gurises vayan concurran al sistema educativo, a las instituciones. Bueno, mi pregunta, ¿no? Y lo dejo muy a reflexión. Si no exigimos una contraprestación, en este caso, reitero, es más una excusa, es más como una forma de controlar a nivel de asignaciones familiares. ¿De qué otra manera podemos llegar a tener esa forma de decir, bueno, podemos ir hasta la casa y decir, bueno, y preguntar y exigir que el gurí siga yendo a no solamente la institución
institución educativa, porque acá es también la integración, es que el gurí se integre a la sociedad, ¿no? Porque pasa también por un tema de marginalidad, la exclusión que lleva a la marginalidad y que lleva a que hayan después potencialmente otros atractivos como el narcotráfico, como otro tipo de trabajos no lícitos que incluso generan mucho más atractivo en el sentido de que son más rápidos, más fáciles, más inmediatos. Entonces, ¿de qué manera si no existe una contraprestación, si no lo vemos por ahí, cuál es la herramienta? O sea, yo me pregunto, ¿no? Desafiante la pregunta. ¿Tú tenés respuesta? Juan Pedro, ya que habías estado manifestando tu discrepancia con el retiro, con la suspensión de la prestación. Creo que el desafío es retejer la alianza entre las instituciones educativas y las familias para dotarlas de sentido. Entre otras cosas, identificando la lógica de educación y cuidado. Entre otras cosas, trabajando con las familias. Entre otras cosas, desarrollando una educación inclusiva. El problema es el vaciamiento de instituciones educativas como las que estamos viviendo, que en 50 años, como así tantas cosas han perdido significado. Este modelo educativo en 50 años, no vamos a tener un 11% de chiquilines que no van a ir. Van a ser muchos más. Porque la escuela como sentido y la institución educativa como sentido va a perder, entre otras cosas, lugar en la importancia social. Están todos muy ordenaditos. Estamos respetuosamente que les toque la palabra. Gabriel. Hay temas que son complejos para las tertulias cuando uno de los tertulianos de verdad sabe y está cerca de estos temas. No, pero también vine yo. También vine yo, ¿no? También vino Juan Pedro. Qué humilde. No, a ver, yo insisto con el tema de la multicausalidad que mencionaba Robert Silva, ¿no? Es decir, no quiero que esto quede solo como un tema de que la enseñanza formal no es atractiva para los gurises, porque acá obviamente el multicausal es clave, ¿no? Hay gurises que no comen, hay padres que están pasando por situaciones muy feas, y hay familias que han perdido determinados valores que son los que mencionaba Juan Pedro, ¿no? Es decir, para que un gurí vaya al liceo, principalmente en esa edad tan difícil que es la adolescencia, necesitas una familia que lo levante, que lo empuje, que le dé un desayuno fuerte para que vaya con energías a ese liceo. Mi esposa es profesora de educación física en secundaria, entonces va a contraturno, por lo tanto tiene la difícil tarea de tener estudiantes que son del turno de la tarde, pero ella los recibe en la mañana. Obviamente que para esos gurises no es su lección las mañanas, entonces imagínense ese contexto. Y la cantidad de veces que tenés gurises, o que tiene mi esposa, gurises que llegan tan mal alimentados que se desmayan en educación física, que ha hecho que ella tenga como política tener siempre caramelos para darles algo dulce para tratar de tener a los gurises que ven más o menos perdidos por ahí. La cantidad de gurises que llegan de mañana con los ojos inyectados en sangre por consumo de drogas temprano en la mañana. Obviamente no es solo atractivo el sistema educativo, no es solo que el sistema educativo expulsa a los gurises, que sin duda es cierto. Hay un montón de tejidos sociales que hemos perdido que también hacen muy difícil que, por más que el sistema educativo sea maravilloso, no van a llegar y van a estar por fuera. Por eso insisto que esto no es solo un tema de los educadores, se precisan equipos técnicos de apoyo, porque cae a veces sobre los adscriptos y sobre las adscriptas salir a ver qué pasa con esos gurises que no vienen, y el adscripto tiene miles de tareas más, Juan Pedro más que la sabe, como para que además tenga esa carga, ¿no? Y los docentes viven hablando con los gurises, los docentes viven preguntándoles sobre cosas de sus casas, sobre por qué los problemas con sus hermanos, con sus madres, con sus trabajos, con las familias, no sé qué, pero no tienen ni el rol ni el poder para hacer ese seguimiento y esa transformación. Qué complicado, ¿no? Porque entonces, ¿de qué estamos hablando? Que se necesita personal. Hay que reforzar el sistema educativo, por lo menos en secundaria, ¿no? Que es donde estamos poniendo más el acento. Hay que reforzarlo incorporando ese tipo de funcionarios. Exactamente. Porque está claro que con los que hay hoy no alcanza, ¿no? No alcanza. Tal cual. Y acá aparece después la pregunta de cómo se paga eso, el presupuesto de la educación. Tenemos a Agustín para eso, ¿no? Agustín, paga. A ver, yo tengo que confesar que a mí, cuando terminamos con análisis, esto es multicausal, multicausal y la solución es multidisciplinaria, yo me pongo un poco nervioso, porque siento que terminamos en una explicación que sirve para cualquier problema que hayamos discutido y que probablemente veo muy poco probable que podamos
ayudar a sacar algo limpio. Que no dudo que sea multicausal ni que en cierto modo la solución sea multidisciplinaria. Pero sí creo que hay que tratar de reducir las variables lo máximo posible. Bueno, ¿cuáles son las que están moviendo más la aguja? Y el tío me quedo con esto último, decía Gabriel, que en eso sí estoy de acuerdo. Creo que la capacidad de los centros educativos, yo creo mucho en los docentes, creo en ya sea el profesor que da la clase, el maestro que da la clase, o los docentes, los educadores, tratando de mantener el vínculo. Me cuesta pensar que traer otros profesionales, pero que sean parte del centro educativo. Es el propio centro educativo que tiene que hacer la tarea y no una burocracia desalmada, que es un nombre en una planilla. O sea, de acuerdo, probablemente esto es en parte, buena parte, capacidad de los centros educativos de con más recursos humanos, de hacer más seguimiento, más cuerpo a cuerpo con esa persona, con ese ser humano que conocen. Pero igual, si me apuran, creo que lo más crítico es lo primero, y es lo que en cierto modo decían Juan Pedro y deciré, que es que la educación que le estamos ofreciendo, los chicos le encuentran muy poca utilidad. O sea, mirá. Me dejaste la pelota picando para leer este mensaje que llegó recién de un oyente, María Marta. Dice: mis 2 hijos, que estudiaron en colegios y preuniversitario privado, ambos obtuvieron sus títulos como profesionales, uno en la Universidad de la República y el otro en la ORT. Hace poco los escuché, hablaban y comentaban cómo se aburrían en muchas clases de liceo estudiando cosas que no les interesaban y sin entender para qué las estaban estudiando. Contaban entre ellos, ahora, hace poco, que recién encontraron materias que les interesaban en facultad. En fin, dice, es urgente modificar los programas, esa es su conclusión. Eso, ¿no? para mí, y no es cambiar unas materias por otras, es cambiar, dar vuelta a todo. Bueno. Y ya le digo, y lo peor es que tienen razón, lo peor es que el desempleo entre quienes no terminan ciclo básico, quienes no terminan bachillerato y quienes completan bachillerato pero no hacen nada más, es básicamente el mismo. Así que al menos para un aspecto que es el mercado laboral, tienen bastante razón los chicos. Entonces, creo que el fondo del tema yo lo pondría ahí. Y después un comentario sobre la lógica de las prestaciones. Hay una discusión universal de si las transferencias tienen que ser condicionadas o no, y qué tipo de transferencias y las virtudes de una cosa y de la otra. En Uruguay hay transferencias que no son condicionadas. Llámese la tarjeta Mides, que eso sí ataca y atiende al último orejón, ¿no? Realmente a los que están más en la mala, a los uruguayos que están más complicados. Esto es una cosa más universal, más grande, que atienda a más personas y que tiene un objetivo vinculado a los menores y al vínculo con el sistema educativo. En un caso no tienen contraprestación y en otro caso sí. 1 minuto para cada uno. ¿Quiénes eran acá? Juan Pedro, ¿deciré? ¿Quién? Sí, yo quería hacer un comentario sobre justamente lo que hablaban de más recursos humanos. Está bien, yo puedo entender que sea un tema de recursos humanos, pero también creo que es un tema de transformación o de reforma en lo que se está, en cómo se está aprovechando el recurso humano que hay. Si tenemos profesores que siguen dando materias que con un planteo que ya no van al siglo XXI, que ya no tienen una cabida acá, estamos desperdiciando entonces recursos. Entonces para mí es la utilidad del recurso humano que ya está, que haga que se vuelva mucho más atractiva la educación y la inversión, ¿no? Que se piensa en una inversión a largo plazo. ¿Tu minuto, Juan Pedro? No, indudablemente que aunque Agustín se enoje con nosotros, el tema es multicausal, pero no para agregar nebulosas, sino me parece, querido amigo, para ver la complejidad. Creo que uno de los temas es el tema de los recursos, otros temas también tiene que ver con qué mensajes desde la sociedad adulta le damos a la sociedad, a los jóvenes sobre el cumplimiento con la regularidad. En un país donde senadores y diputados faltan y dejan sin quórum el Parlamento Nacional, ¿qué mensaje estamos dando sobre la regularidad y el cumplimiento de obligaciones? Yo creo que el mundo adulto tiene la pelota está en nosotros, me parece. Ya volvemos a la tertulia, cambiamos de tema y se hace cargo Romina. Sí, volvió de sus días de descanso, así que viene con renovados bríos a tomar la conducción.